proporción de contratos públicos otorgados a judíos no podrá ser mayor al 20%. Los judíos no podrán ser directores, actores o dramaturgos, así como poseer licencia de venta de los productos de los monopolios estatales. Con estas palabras, el Parlamento húngaro promulgaba la primera ley judía del 5 de marzo de 1938, dando el pistoletazo de salida a un periodo marcado por la discriminación, persecución y posteriormente exterminio de los judíos de Hungría. Pero en aquellos oscuros tiempos, se forjó el carácter resistente de un hombre llamado a cambiar el fútbol para siempre. Bienvenidos al último episodio de Historia desde el banquillo. El 27 de enero de 1899 nace en Budapest, Hungría, el protagonista de nuestra historia, Béla Guttmann. Nacido en el seno de una familia judía de Budapest, sus padres dirigían una escuela de danza, en la cual eran reconocidos profesores en la capital húngara. Sería en esa ciudad donde daría sus primeros pasos en el mundo del fútbol a los 20 años, al fichar por el MTK Budapest en 1919, club con el cual cosechó los primeros títulos de su carrera al proclamarse campeón de liga 2 veces consecutivas, en 1920 y 1921. Tras esos éxitos, Béla Guttmann hace las maletas y pone rumbo a la capital austriaca para fichar por el HKO Viena, un club cuya vinculación a la comunidad judía de la ciudad era innegable desde su misma fundación. Y es que en aquellos años, la teoría política del sionismo había recibido un respaldo diplomático sin precedentes con la Declaración Balfour en 1917, por la cual los británicos se comprometían a colaborar en la creación de un Estado judío, haciendo así realidad las aspiraciones de este movimiento político. Pero aparte de importantes cambios en el tablero geopolítico, el sionismo motivó la fundación de clubes deportivos alrededor del mundo, asociados a las comunidades judías, motivados en parte por el concepto de la Muskeljudentum, formulado por Max Nordau, uno de los principales teóricos de la doctrina sionista. De esta forma, a principios del siglo XX surgen equipos en todo el globo bajo la denominación de HaKoah, palabra que significa fuerza en hebreo, los cuales gozan de una elevada popularidad entre las comunidades judías de las ciudades a las que representan. Sería precisamente en el HaKoah de Viena donde Béla Guttmann alcanzaría su plenitud futbolística como jugador, destacando como centrocampista defensivo y siendo convocado por la selección húngara para disputar los Juegos Olímpicos de 1924. Sin embargo, al año siguiente Béla Guttmann escribiría su nombre en letras de oro en la historia del HaKoah de Viena, al convertirse en una pieza clave del mayor logro de la historia del club, el único campeonato de Liga Nacional de su historia, en la temporada 1924-1925. Debido a este título, el equipo haría una gira internacional al año siguiente que les llevaría a Polonia, Egipto y Estados Unidos. En Nueva York, la comunidad judía los recibe como auténticos héroes. Es en este contexto que Béla Guttmann recibe una oferta para tratar de emular en tierras americanas lo conseguido en Austria, y termina fichando por los Brooklyn Wanderers en 1926. Pero al poco tiempo, Béla Guttmann se dio cuenta de que en Norteamérica el fútbol no gozaba del mismo estatus que en Europa, razón por la cual el fútbol pasa a un segundo plano en su vida, pese a permanecer en activo. Entre 1926 y 1929, Béla Guttmann emprende varios negocios, entre los cuales destaca una escuela de danza en homenaje al oficio de sus padres. Pese a que logró alcanzar un buen estatus económico, todo se torció tras el crack bursátil de 1929, el cual al poco tiempo acabó causando la quiebra de nuestro protagonista. En esta precaria situación económica, Béla Guttmann ficha por el HaKoah de Nueva York, y lo lleva a la gloria aquel mismo año al conquistar la Nationals Challenge Cup. 4 años después de su llegada a tierras americanas, repetía su hazaña de poner en lo más alto al club de la comunidad judía de la ciudad, para la cual, en Nueva York, Béla Guttmann era la versión futbolística del Marqués de Lafayette, el héroe de dos mundos. Tras colgar las botas como jugador en el HaKoah de Nueva York en 1932, al año siguiente, Béla Guttmann cruzaría de nuevo el océano para iniciar su carrera en los banquillos, dirigiendo al HaKoah de Viena. Y es que os podemos adelantar que los logros de su carrera como entrenador hacen que sus éxitos como jugador sean una simple nota a pie de página en el libro de su vida. Pero en 1933, Europa ya no era la misma que antes de su marcha a los Estados Unidos. Justo aquel año, el partido nazi ascendía al poder en Alemania, y al albor de este, los movimientos políticos ultranacionalistas y antisemitas crecen en todo el continente. Sin duda, no eran los mejores tiempos para entrenar a un club cuya identidad judía era innegociable. Es en parte debido a este creciente clima de antisemitismo en Austria, que Béla Guttmann marcharía a los Países Bajos para entrenar al FC Enschede en 1935.
permaneciendo 2 temporadas al frente del equipo y marchando a la mitad de la segunda pese al éxito de la primera campaña. Esto de abandonar el barco a mitad de temporada acabaría siendo algo común para él. Tras esta aventura, Bela Goodman toma la decisión de regresar al club que fue su casa como jugador y como entrenador durante tantos años, y vuelve al HK de Viena para ponerse a los mandos del equipo. Pero este paso sería efímero debido a cuestiones que poco tienen que ver con el balón. El 13 de marzo de 1938, las tropas alemanas anexionaron a la vecina Austria sin apenas encontrar resistencia militar en su camino. Una de las consecuencias de este hecho es que a partir de aquel día las leyes de Nuremberg, un conjunto de leyes cuyo objetivo era la discriminación y la desigualdad ante la ley de la comunidad judía, promulgadas en Alemania en 1935, estaban vigentes en Austria. Las enormes consecuencias sociales que tuvo este hecho tuvieron su reflejo en el mundo del fútbol cuando se obligó a los dirigentes del HK de Viena a disolver el club, poniendo así punto y final a 29 años de historia de la entidad. El club en el cual Bela Goodman alcanzó su máximo logro como futbolista desaparecía para siempre. Tras el dramático fin del HK de Viena, nuestro protagonista volvería al país que le vio nacer para dirigir desde el banquillo al Újpest. Pero de nuevo, su condición de judío volvió a condicionar su vida, ya que aquel 1938 se promulgaron en Hungría las leyes antisemitas con las que hemos abierto este episodio. Sin embargo, Bela Goodman estaba decidido a convertirse en profeta en su tierra contra viento y marea, y en su primera temporada proclamaba a su equipo como campeón de la Liga y la Copa Mitropa, un torneo predecesor del actual Champions League. Pese a los buenos augurios que traía este doblete en la temporada inicial, el continente europeo se lanzó a la guerra pocos días después de que Bela Goodman se alzase con el título. En los meses siguientes, los judíos de Budapest son trasladados a un gueto situado al lado del estadio de Újpest, y en los años venideros serían destinados a compañías de trabajos forzados. En este contexto, la mujer con la que Bela mantenía una relación sentimental, Marian Moldovan, de confesión protestante, convence a su hermano para que oculte a nuestro protagonista en un ático de Budapest. Este hombre, Pál Moldovan, fue detenido y torturado por las autoridades fascistas húngaras para que delatase el paradero de Goodman. Sin embargo, Pál jamás le delató. Aún así, no se sentía lo suficientemente seguro en aquel apartamento, razón por la cual, abocado a elegir entre lo malo y lo peor, Bela Goodman se reporta voluntariamente a una compañía de trabajos forzados. Pese a que las condiciones eran brutales, hacían albergar a los presos una cierta esperanza para evitar la deportación a los campos de la muerte. Y es que el exterminio sistemático de judíos y gitanos por parte de los nazis y sus aliados en el marco de la Segunda Guerra Mundial fue la culminación de un lento proceso que comenzó con la teoría de la puñalada por la espalda, siguió con la legislación antisemita de los años previos a la guerra y pasó de la discriminación a la persecución hasta desembocar en el exterminio. Si bien es cierto que el caso húngaro es sumamente particular en este aspecto, debido a que las deportaciones no dan comienzo hasta 1944, la intensidad del fenómeno fue implacable. Pero este proceso histórico ya lo abordamos anteriormente en el episodio sobre Ferenc Puskás, al cual os dejo un link. Volviendo a la biografía de nuestro protagonista, Bela Goodman se percata estando en la compañía de trabajos forzados de que las deportaciones se están intensificando y que cualquier día puede ser su turno. En esta coyuntura, traza un plan de fuga del que no se tienen muchos detalles, junto a 3 compañeros, entre los cuales se encontraba el también prolífico entrenador húngaro Erno Erbstein. Finalmente, Bela Goodman consigue escapar del campo de trabajos forzados, evitando por los pelos su deportación al infame campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, y sobrevive como puede los últimos meses de la guerra oculto en una fábrica abandonada de Budapest, hasta que el 13 de febrero de 1945 las tropas soviéticas liberan la capital húngara y ponen punto y final a la travesía por el desierto que había supuesto la guerra para Bela Goodman y para toda la comunidad judía de Budapest. Y es que de los 200.000 judíos que habitaban la capital húngara en 1938, tan solo la mitad llegaron con vida al final de la guerra. Entre todos los asesinados se encontraban Sharon Goodman, la hermana de nuestro protagonista, y Abraham Goodman, su padre, los cuales, tras ser despojados de sus identidades y deshumanizados, fueron asesinados en el tristemente célebre campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Para Bela Goodman, a sus 46 años había finalizado un periodo en el cual estuvo en constante peligro de muerte y en el que perdió a sus seres queridos a manos de los nazis, aunque las cicatrices de este periodo le acompañarían de por vida. Debido a la dureza de esta experiencia, Bela Goodman jamás dio un testimonio detallado de sus vivencias en aquel oscuro periodo, en el cual acabó de forjarse su aguerrido y duro carácter.
Tras el fin de la guerra, en noviembre de 1945 nuestro protagonista contrae matrimonio con Marian Moldovan y regresa a los banquillos para entrenar al Ciocanul de Rumanía. Sin embargo, el contexto de carestía era tal que Bela Goodman exige el pago de una parte de su salario en frutas y verduras. No obstante, al poco tiempo vuelve a las andadas y tras una pelea con la directiva abandona el equipo, dando buena muestra de dos aspectos de su carrera como entrenador que serían recurrentes de ahí en adelante: sus frecuentes peleas con la directiva y sus abruptas renuncias a los equipos, junto a su incapacidad de permanecer más de 2 temporadas en un mismo club, llegando a afirmar que la tercera es fatal. Tras su aventura rumana, Goodman regresa a Hungría para entrenar al Újpest, club con el cual hizo un doblete el año anterior a la guerra. En esta nueva etapa ganaría el título de liga en su primer año. Tras este hecho, Bela Goodman consolida su nombre como el de uno de los grandes entrenadores del momento y de la historia, siendo considerado junto a Gustav Seves y Márton Bukovi los principales instigadores de la revolución táctica del fútbol húngaro en la década de 1950, siendo pionero en el uso de la formación 4-2-4, la cual gozó de enorme popularidad en las décadas siguientes. El próximo paso en su carrera como entrenador sería el Honvéd, club del cual hablamos en profundidad en el episodio 5, sucediendo a Ferenc Puskás padre en el banquillo. Sin embargo, su aventura no duraría demasiado y separaría sus caminos con el Honvéd al poco tiempo. En el transcurso de un partido, la mala actuación de uno de sus jugadores hace que Bela Goodman le reprenda y le obliga a salir del terreno de juego debido a su mal desempeño, dejando a su equipo con un jugador menos. Pero Ferenc Puskás le ordena a su compañero que permanezca en el campo y desobedezca la orden del entrenador. Ante este hecho, Bela Goodman abandona su puesto como entrenador en ese mismo instante, en mitad del partido, dejando huérfano el banquillo y mirando el resto del partido desde la grada. Jamás volvería a entrenar al Honvéd, uno de los grandes equipos del momento, tras protagonizar la dimisión más abrupta de la historia de este deporte. Después de esto, seguiría su periplo por los banquillos del mundo en suelo italiano, entrenando brevemente al Padova y al Triestina, hasta que en 1953 es contratado por el AC Milán. El desempeño del equipo fue muy bueno durante su etapa al mando, y en su segunda temporada, el equipo finalizaba como líder invicto la primera vuelta del campeonato. Pero fiel a su estilo, sus desavenencias y discusiones con la junta directiva provocan su despido en mitad de la temporada. Antes de marchar del club, Bela Goodman convocó una rueda de prensa para hablar sobre su marcha, en la cual se despidió de la institución rosonera con unas impactantes declaraciones. Me han despedido, a pesar de que no soy ni un criminal ni un homosexual. Adiós. Después de su estancia en Milán, nuestro protagonista cruzó de nuevo el océano para ponerse a los mandos del São Paulo, equipo con el cual conquistaría el campeonato paulista de 1957 y popularizaría el 4-2-4 que acabaría usando la selección brasileña al año siguiente para coronarse campeona del mundo por primera vez. Pero de nuevo, los roces con la directiva provocaron su marcha del equipo. En 1958, Bela Goodman se pondría a los mandos del Porto, alcanzando el título de campeón de liga aquel mismo año. Aunque su estancia en el club no se alargaría más allá de la temporada 58-59, ya que una vez finalizada su exitosa campaña, nuestro protagonista se embarcaría en el proyecto más memorable de su carrera como entrenador, dirigiendo al más aférrimo rival del Porto, el Benfica. Y es que nada más aterrizar en la capital lisboeta, protagoniza una auténtica revolución al despedir a más de 20 jugadores del plantel, sustituyéndolos por algunos de sus grandes descubrimientos como entrenador, entre los cuales destacan un viejo conocido del canal como Eusebio, junto a Mario Coluna. Esa arriesgada jugada daría sus frutos en su primera temporada, en la cual alzó al Benfica como campeón de la liga. Al año siguiente, revalidaría el título de campeones nacionales y llevaría al conjunto lisboeta a realizar su mayor hazaña hasta la fecha. El 31 de mayo de 1961, el Benfica vencía al Fútbol Club Barcelona en el Bankdorf Stadion de Berna, proclamándose como campeones de Europa por primera vez en su historia. Sin embargo, el proyecto de Bela Goodman en los banquillos lisboetas no había tocado techo tras aquel doblete. Y es que al año siguiente revalidaría la corona continental, esta vez derrotando en la final al Real Madrid por 5-3, con una magnífica actuación de Eusebio. Pero aunque tras la hazaña, aquel proyecto parecía destinado a dominar el fútbol continental de la década, el fuerte temperamento de Bela Goodman y su complicada relación con la directiva del club truncaron los sueños de gloria de los lisboetas. Tras una reunión en la cual Bela Goodman exigió un aumento de sueldo debido al excelente rendimiento del equipo desde su llegada, el presidente del club lo despide fulminantemente. Aquel fue, sin duda, un momento de la historia del Benfica que sus aficionados no olvidarán jamás,
Y es que el arquitecto de aquel histórico equipo que ganó 2 veces consecutivas la Copa de Europa se marchó del equipo pronunciando unas palabras que resuenan aún a día de hoy. Sin mí, no ganaréis un título europeo en 100 años. Tras 62 años y 8 finales continentales perdidas, aquellas palabras han cimentado en lo más profundo de las mentes de aficionados del fútbol de todo el mundo la existencia de la maldición de Bela Goodman. De esta forma, nuestro protagonista pondría fin a su último gran proyecto en los banquillos, de una forma acorde a su carácter. Sin duda, fue un genio al que su inestable temperamento le impidió brillar en un proyecto de larga duración. Y es que después de aquella experiencia, Bela Goodman no dirigiría a ningún club más de una temporada, teniendo pasos efímeros como seleccionador de Austria y Portugal, antes de regresar a Estados Unidos para dirigir a los extintos San Diego Toro y Dallas Tornado. Paradójicamente, el último club al que entrenó Bela Goodman fue el Porto en la temporada 73-74. Tan solo a un genio loco como él se le ocurriría poner el punto y final a una brillante carrera en el máximo rival del club con el que consiguió sus mayores logros. De esta manera, tras 41 años y 25 equipos en 12 países, Bela Goodman se despedía de los banquillos a los 75 años, con 2 ligas húngaras, una liga y una copa portuguesa, 2 copas de Europa, un torneo paulista, una liga uruguaya y la Copa Mitropa. Habiendo revolucionado el juego con la implantación de grandes innovaciones tácticas que cambiaron el fútbol para siempre y que contribuyeron a poner en lo más alto a los clubes y la selección de Hungría en el panorama futbolístico de los años siguientes. El fútbol de hoy en día le debe a Bela Goodman más de lo que pueda parecer a simple vista, ya que sus tácticas tuvieron una gran influencia no solo en Hungría, sino en la revolución futbolística protagonizada por Holanda en los años 70, tanto en el Ajax de Rinus Michels como en la naranja mecánica de Johan Cruyff. El 28 de agosto de 1981, Bela Goodman falleció debido a causas naturales en Viena, Austria. Pero incluso después de su muerte, sus notables éxitos deportivos e innovaciones en el fútbol se vieron opacadas por la maldición que profirió al Benfica, la cual tristemente para sus aficionados aún sigue vigente habiendo costado al club 8 finales continentales desde la marcha del mítico entrenador húngaro. Este hecho ha provocado que durante años muchos aficionados del Benfica hayan peregrinado a la tumba de Bela Goodman en Budapest, en busca de un indulto desde los cielos para el club de sus amores. El más notable de estos particulares viacrucis futbolísticos lo protagonizó un Eusebio ya retirado, quien en 1990, antes de que el Benfica enfrentase al AC Milan en la final de la Copa de Europa, fue a pedir el perdón para el equipo al que en su día fue su entrenador. Aunque por lo visto, Goodman parece que decidió ignorar la petición. Pero aunque la maldición siga vigente durante muchos años, no deberíamos reducir a Bela Goodman a un puñado de palabras, por mucho peso que éstas hayan podido tener. Como persona, su condición de judío le hizo pasar por persecuciones y trabajos forzados en su país durante el nazismo, época en la cual perdió a su padre y a su hermana en el infame campo de exterminio de Auschwitz. Fue a raíz de estas durísimas experiencias que forjó un carácter rudo, el cual debido a su genial comprensión del fútbol, logró plasmar en el juego de los equipos a los que entrenó. Y es que su constante lucha por la supervivencia y su amor por el balón, expresado de su peculiar manera, hacen que merezca la pena el esfuerzo de ver a Bela Goodman más allá de la maldición. Damas y caballeros, la primera temporada de Historia desde el banquillo ha llegado a su final. Y la verdad, no se me ha ocurrido una mejor manera de cerrar este viaje que presentaros a una persona como Bela Goodman, quien a diferencia de mí sí que ha hecho historia desde los banquillos. Con Bela Goodman adjudicamos un entrenador de categoría al once histórico de esta primera temporada, junto a los cuales hemos viajado a diferentes países conociendo de su mano la historia social y política en la cual les ha tocado vivir, y abordando sobre todo la importancia e influencia del fútbol en cada momento histórico. Llegados a este punto, toca despedirse por un tiempo, para preparar la segunda temporada, en la que ya os adelanto que fútbol e historia seguirán caminando de la mano, aunque con un enfoque algo distinto, ya que pasaremos de las biografías al análisis de partidos de fútbol, que han sido trascendentes en la historia social y política de algún rincón del planeta. Para acabar esta primera temporada, me gustaría dedicarle unas palabras a todo el mundo que ha hecho posible este viaje. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que escucháis el programa, y en especial a todos aquellos que en algún momento me habéis animado a seguir adelante en el proyecto. Un fuerte abrazo. Y a todos los que me habéis hecho amar el fútbol, ya sea en las gradas del Estadio Feixa Llarga del Centre d'Esports L'Hospitalet, el humilde club de mi vida, o en cualquier otro lugar,
os pido que sigáis derrochando pasión por este bello deporte allá donde estéis. Este programa va para todos vosotros. Por último, aunque no menos importante, hoy quiero presentar a la audiencia a una persona sin la cual este programa no llegaría a vuestros oídos cada semana, la cual, como no podía ser de otra forma, conocí gracias al fútbol, en las gradas del club de mi ciudad y de mi vida. Con todos ustedes, mi técnico de sonido Cristian Párraga, bajista de las bandas de metal Streamer y Raptore, y batería en Savage, quien, pese a su ajetreado ritmo de vida, trabaja incansablemente para que Historia desde el banquillo tenga la fantástica calidad de sonido que nos caracteriza, ya que en esta temporada nos hemos dedicado a sacar a la luz a los invisibilizados del fútbol. Qué mejor manera de acabar la primera temporada que cambiar mi puesto con él y cederle el micrófono para que despida el programa. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente temporada de Historia desde el banquillo. Hasta entonces, que la historia os acompañe.